Buenas tardes, reclutas. Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Mónica Canal. Señor. Sí. Ninguno se puede decir de lo que está. De acá no. ¿Cómo estás, tu teniente de De reserva. la Marina del Chaco, paraguayo? Más de reservado, perdón. Nada. Bien como Hijo de reservado. tranquilo. Qué bárbaro el debate este armado. Qué zarambichera, solo cue. Perdónenme el francés, ¿verdad? Pero qué da pero te vio la tema, ya va, digo, debatir. Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo Vos estás, estuviste Toto? muy Un cerca del saludo ojo a de la todos. tormenta hasta hace Pasé. un instante Pasé. y fuiste rescatada. Sí. Pasé, sí. Quiero agradecerle públicamente a Felipe, que fue el Súper goroso. único que se solidarizó. No, Bueno, no, yo me solidaricé bueno. contigo, no llegué a no la me acción llegó. nomás. Ah, Yo fui Batman y mi hija fue que Robin. llegó así, a, ¿no? sí, es verdad. Me solidaricé Goroso desde family. el corazón, hice empatía contigo desde No, la pero eso distancia. no anda más, Toto. Bueno, El apoyo virtual no anda más. No, cuando yo lea la mente a la distancia me voy a enterar de esas Pero no cosas. es que la tecnología es el futuro, sino... Preguntarle las al profesor del pueblo comunicaciones- cómo está con sus apoyos Ahí está, virtuales. Sí. ¿Cómo estás, ¿Qué Pedro? haces, Toto? Yo te di el apoyo moral. No, Toto. leí tarde tu mensaje. Si no, Estamos cansados. Justo Sí, pasaba sí. por ahí. Bueno, Vamos. frente a Hamburguesaroba hay una mini bataola, Sí. eh, Fruto de... fruto del tema del servicio militar, Sí. que te juro Pero se liberó el inentendible. tránsito Están los ahora chicos ya. La alterados, verdad es que parece. yo me perdí, estaba trancada en la calle. Está Cerraron. parado el tema ahí. ¿Está todavía? Está trancado el tema ahí, de hecho los chicos se están tomando... Pero- bueno, chicos, adolescentes y creo que ya algunos adultos hasta ahora no quiero Toto, precisar mira la cuándo hora estoy que ahí. es. Claro. Yo tengo 7:02 estratégica. minutos. Y Sí, se están era tomando ahí estratégico. La con la gente- policía intentando reacciones. Hay ¿verdad? empujones, ¿no? Pero Tampoco mi es un punto grupo... es la hora que la gente tiene que volver a su Claro. casa. Pedro. ¿Sabes qué pasa? Y le cortan Tampoco- la posibilidad de llegar a su casa. Pero lo que pasa es que acá no hay protocolo, no se sabe cómo actuar. Estaba mirando, que no hay. era mucho. No. O sea, 20, 30 por Una de ahí. las Y más allá estudiantes que... decía que eran es- 30 más o menos. Bien que si eran indígenas de la Telepeñana no me estaban un palo Pero a todo. lo irónico, y A los recordando un indígenas seguían poco le meten palo. al defensor del pueblo de ayer, que él un poco quiso hacer una diferencia de clase, parece. Porque él decía, Sí, los yo- pudientes iban a pagarlo, a Chiñaranga no, y así más o menos dijo. Pero lo que están haciendo ahí la movilización son justamente, se supone... Los que no iban a pagar. No, los que iban a pagar. A los que iban a pagar. Sí, sí, los que Ah. puedes pagar y no hacer. Esas cosas, esas discusiones y esos planteos que te hacen de pronto, que parece que sacan de la galera. A ver qué hacemos hoy. Yo no es el tema que vamos a tratar. Vamos a No. tratar, para mí, un tema mucho más interesante. De hecho, ya hemos debatido el Totalmente. tema del servicio militar en su Sí, momento. Dos ¿verdad? veces Y tratamos. otras cosas también, Eh, Toto. Y Y sí, ayer señores. también. Nos solidarizamos con la ANDE. Sí, señor. Venimos en vivo. Esto estamos. pasa porque el servicio nos quiere obligar a ser reservistas y no lo vamos a permitir. ¿Viste? Marito. señor. Ah, desastre con Marito. Uno no Desastre puede hacer con más Marito, ni, o sea. ni su programa de televisión no puede hacer más tranquilo. Desastre con Hablaste, Marito. hablaste del servicio militar obligatorio y me da lo que pasa. ¿Te das Bien, cuenta? Me Es más, parece Lord Voldemort. El programa hoy plantea muchas alternativas eléctricas. Sí, justamente, te imaginas, estás ahí Imagínense arriba y te ustedes. quedas. Ahora me preocupa la ¿Te alternativa. imaginas? Te alternativa vas a un eléctrica. colecte en un súper. un En súper un rápido. Tesla, así. en un Tesla de... Todo así, después ¡pac! Se cae todo. Se te corta No, la luz. vas a, quedado te ahora. Yo compras no un auto quiero escuchar eléctrico, ese querés problema cargar, eléctrico. resulta que se cae la noche, No, se fue la porque luz, sí, ya lo esos- tenés. esos trenes. No podés Quiero ver. Pero es la agradecerle públicamente a los invitados, agradecerle por su presencia. Sí. Muchas gracias y lo vamos a ver en otro programa porque si vamos a hablar de temas. Imagínate una Porque limitada. asegurame la energía primero, Pobre. Que plantean los eléctricos Qué más. cosa es Los perros mandina. no pueden mantener. Yo lo que iba a decir enchufados en nomás el es, para ventilador. cerrar utilizaba otro término en la radio que tenía que ver con caninos y testículos que no voy a mezclar acá Ajá. para que nos quede, ¿verdad? ¿Sudor Sí. canino? No, Ah. caninos y testículos. Ah, ok. Un poco Sí. más grande. entonces. Ok, Un Un poquito Bien. más. Bien, bien. Suena y en doloroso. la zona, ¿verdad? Ok. Siempre Eh, fino. Sí. No, es que... De salón. No, es que hay que comenzar a discutir de cuántas leyes no se cumplen y hasta quién hacer cumplir, porque todas las leyes que no se cumplen se deberían de hacer cumplir. Claro. Ahora, teniendo en cuenta nuestra realidad de que hay un montón de normas y leyes que no se cumplen, deberíamos comenzar ya a tener una discusión nacional de por dónde comenzar Claro. a fanear la cuestión, por dónde comenzar a, ¿sí? Porque no podemos tener la vaca entera ahí y decir, bueno, y empecemos por todo o no empecemos por nada, o comemos todos juntos o no comemos, y estamos ahí peleando. Necesitamos, ¿verdad?, ir por partes Claro. para poder tratar de ir zanjando y solucionando las situaciones. Yo, si a mí me preguntan, vamos, desde la prioridad hasta lo que aparenta no tan prioritario, ¿verdad? Vamos desde que hay casi 35.000 alumnos que no van a tener un espacio decente para dar clases porque el ministerio no le da un check, y este ministro ya no le da un check a los fiscalizadores y a las constructoras para que esto comience, y la guita está. Sí. O vamos a tratar este gran ahí que es el tema si se paga o no la tasa o no.
Sí. Ya el mismo asesor jurídico de reclutamiento de las Fuerzas Armadas decía, nosotros queremos gente que venga a prepararse para armas. Eso es que le vamos a educar, que eso no es nuestra prioridad. Si aprenden un valor agregado, bien, O gracias. gente que se va por la Eh. obligación y no por la vocación, si cabe el término, No. que después terminan Si, no siendo si útiles a el las tema Fuerzas es para Armadas que el hijo del tampoco. presidente nomás no esté solo y no se vayan su compañerito a compartir con él el servicio militar, gran Wirorey lo que estamos tratando. Bueno, dicho esto, y antes que se vuelva a ir, vamos a hablar de qué alternativas hay, Sí. se pueden debatir, se pueden manejar, Plan se B. pueden plantear acerca de Sí. lo que iba a ser el Metrobús y que aparentemente no va a ser, y de hecho tiene el contrato, al menos con la constructora, termina ahora, este mes de Que hay que diciembre. reencauzar. 23, no, ya terminó. 23 de diciembre. Ya Sí. terminó ya el Claro, contrato. pero la obra misma hay que replantear Claro. lo que decía Oscar Stark. Y algunos aquí, decían, señores, ver cómo continúa. 2019, olvídense. No, Vamos a ver. olvidarnos del tema, replantear ¿Vos todo. crees que en el 2020 van a hacer? No, y por eso, Pleno año planteemos de ya elección. nosotros. No, pues te pregunto, ¿Qué pleno es lo que se año de puede? elección nomás te digo. No, no, no. No, ¿sabes qué Y te capaz decía? por ¿Viste eso lo que ya, estábamos elecciones, hablando? Por ahí te Decíamos descuidas y por eso nosotros hacen. No, que no, to- creo, to- claro. todo es necesario. Andame ¿no? a tener un problema ahí Todo con es Fernando Lamas San necesario Lorenzo. y resulta ser que no se concreta ninguno. Claro. Van a quemar Todos vivo. los sistemas de transporte son necesarios, pero ninguno se concreta. Sí. Y el que se hace, pues no sé, según no se hizo bien. Entonces, no sé, somos una máquina de parar y seguir con las necesidades. Y nadie Y quiere nos asumir el decían en su costo. momento, es la mejor alternativa que tenemos. Hace 2 años atrás. 2 años y medio, casi 3 en Por el realidad. Ahí. Metrobús. Claro, es la mejor alternativa que tenemos. Lo que nosotros queremos saber es si hay una mejor alternativa realmente hoy. Sí, Y es lo ya, que lo que pasa es que queremos- si decimos así, se desfasa, viene todo desfasado que ya cuando terminaste Claro, de hacer, Claro. ya no sirve más. Cuando empezaba a arrancar ya ¿Qué quiere que terminaba te diga? pasado otra vez. Bueno, pero tampoco vamos a esperar 2 Sí, años bueno. más, tranquilo, pero vamos Esperar a nomás. pensar en futuro y que nosotros sí podemos plantear algo Mira. distinto. Desde acá está el ingeniero Salinas con nosotros. Presidente, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Toto, Felipe, Mariana, Buenas Pedro, tardes. ¿cómo están? Un gusto, ¿Qué tal? muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos del tren de cercanía en algún momento, incluso no recuerdo si era ya al aire en una pausa, que hablamos, y esto no se puede hacer en la zona del Metrobús, que hoy ya es en la zona que conecta al campus con el mercado, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera. ¿Existe algún proyecto que ustedes puedan tener si es que en algún momento te dice el presidente o alguien o el ministerio o el ministro de Obras Públicas, presidente, ¿qué es lo que podemos hacer acá? ¿Tenés alguna alternativa? Sí, totalmente. De hecho que, bueno, creo que hoy vamos a hablar de sistemas eléctricos alternativos. Alternativa a lo que sea Metrobús, digamos, ¿verdad? Alternativo. Resulta que el Metrobús es una respuesta a una necesidad en una demanda y con unas condiciones determinadas. Cuando querés forzar, suceden problemas. Y ahí en ese, o sea, lo que hoy se está imponiendo a nivel mundial son los tranvías o los trenes ligeros, ¿verdad? Que son sobre rieles eléctricos mucho más eficientes, ordenados, no poluyen. Y, en fin, es una serie de cosas que se está imponiendo en el mundo. Cuando pensamos en sistemas tipo Metrobús, los Metrobús inclusive, fíjate que en la ciudad de Curitiba están mirando a sistemas tranviarios. Entonces, evidentemente que hay alternativas, hay formas de, digamos, reemplazar eso. Y especialmente cuando se piensa en un sistema eléctrico, ya también hablar de sistemas, digamos, sobre neumáticos con alimentación eléctrica ya es más complicado por una cuestión energética. Entonces, de hecho, nosotros ya hemos inclusive hablado con el Ministerio de Obras Públicas, le hemos sacado algunas tentativas, sí, algunas alternativas. Y bueno, estamos siempre dispuestos ahí a colaborar como para poder reemplazar, ¿verdad? Cosa que yo creía que ahora ya tenía que haber estado un modelo alternativo, ¿verdad? Y no pensar en todo 2019 qué se va a hacer, porque las necesidades, como se dijo, crecen. Sí. Entonces hay que dar una respuesta y yo creo que alternativas existen. Está Eduardo Viedma con nosotros. ¿Cómo está, Eduardo? Gracias por acompañarnos. Hola Toto, ¿qué tal Mariana, Felipe, Bienvenido. Pedro? Nosotros hablábamos hace un tiempo en plena candidatura sobre las alternativas que vos planteabas, digamos, dentro de esa candidatura, y esto traspasó, digamos, las elecciones porque volviste a hablar sobre esta situación y sobre alternativas viables de algo parecido, digamos, en estructura, pero con vehículos alternativos, ¿verdad? Vehículos eléctricos en la zona del Metrobús. ¿Es así, Eduardo? Bueno, lo que pasa es que, como dice el presidente, hay muchas alternativas ya hoy que tenemos que ir mirando porque las necesidades están ahí. El Metrobús prácticamente es un fracaso, pero no tanto en sí por el proyecto, sino más bien por la forma en la cual se llevó a cabo, ¿verdad? Porque realmente a los frentistas lastimosamente no se les trató como debería y evidentemente probablemente no se les explicó el impacto que podía haber tenido eso, inclusive en sus comercios, ¿verdad? A pesar de que hoy el impacto es totalmente negativo, si esto probablemente se haya llevado a cabo en condiciones, hoy teníamos un Metrobús funcionando y moviendo casi 200.000 personas por
por ese lugar, ¿verdad? Evidentemente lo que nosotros planteábamos en su momento era que el Metrobús sea eléctrico, que es lo que nosotros seguimos defendiendo porque nos parece algo totalmente lógico, puesto que la electricidad es parte de nuestros recursos naturales, lo tenemos en exceso, lo tenemos aún disponible y deberíamos utilizarlo para poder mover a las personas, tanto en trenes de cercanías, en tranvías, como en un proyecto nuevo de Metrobús, ¿verdad? Yo creo que tiene que estar eso ya inmerso y tiene que ser ya una realidad, no una alternativa posible. Es más, estábamos viendo que el presidente de la ANDE y de otras instituciones están enfatizando mucho el tema del transporte eléctrico masivo, ¿verdad? Porque se dan cuenta, principalmente la ANDE, que es el jugador que realmente debería de ponerse la camiseta de la movilidad eléctrica, como siempre decimos, es el principal jugador de esto, ¿verdad? Entonces, el cambio tiene que venir a partir de autoridades, a partir de proyectos que realmente sean viables y que tengan en cuenta que la comodidad de las personas tiene que aumentar, no disminuir y cada vez ser peor, como ahora está sucediendo. Porque el hecho de cambiar un bus a un bus con aire acondicionado, ¿verdad?, no es tampoco la solución, porque el tráfico sigue exactamente igual. Acá hay que tratar de concentrar la mayor cantidad de gente por el menor trayecto posible. Y en ese sentido, por lo menos, creemos que el Metrobús sigue siendo una muy buena alternativa. Vamos a seguir hablando de esa alternativa eléctrica y decía nomás el jugador, la ANDE es el jugador, ¿verdad? Así es. Pero hoy el jugador que no es ambicioso, que te dice, no vaya a usar nomás. Claro. ¿Verdad? Porque no sabemos si vamos a tener, en vez de decir, bueno señor, vamos a hacer una transformación eléctrica en este país, todos tenemos que usar Que el tipo, jugador ¿verdad? ese no es el número 10 habilidoso, ¿verdad? No, es todavía el 5 rústico, ¿verdad? El 5 3, ese rústico. avaro. Claro, Lo que ¿verdad? pasa es que Trancador, hay una realidad en la ANDE que son 15 años de Sí. falta de inversión en Hoy distribución. le tenemos al número 3 uruguayo. Sí, el Regio, trancador, sí, ese que ¿verdad? te Que le llega. trajimos de Danubio. Pasa la pelota, no lo pasa al jugador. Le trajimos de Danubio para que Así saque es. del fondo, ¿verdad? Bueno, y queríamos ir un poquito más allá en A las lo mejor si alternativas. ayudamos un poquito funciona. ¿Cómo? A lo mejor si ayudamos un poquito, digo, funciona. ¿Qué, Sí, por ejemplo, sí, Mariano? pero- No, No sé, usar por ahí la plancha. desenchufamos todas las planchas, como Ah. dice el presidente de la ANDE. Claro, ¿verdad? Claro, No. tenemos un... Bueno, plancha no, aire, pues si no Felipe se va a enojar y no quiero, porque no es el tema. No. Bueno, y queríamos ir un poquito No, más toca allá 18 grados porque, a ver, en su momento se habló, hace pocos días se habló de la presencia de inversionistas extranjeros que decían, Sí. bueno, ¿y los teleféricos qué? Este tipo de transporte que si en Bolivia se está utilizando, se puede o no utilizar en Paraguay. Buscamos un poco en antecedentes y nos acompañan dos jóvenes que habían planteado un proyecto en su momento, Nanagua Asunción creo que era, ¿verdad? Está Rolf Buy con nosotros y está también Franco Pinazo, ¿verdad? No me equivoqué. ¿Cómo están? Gracias por Gracias por acompañarnos. venir. ¿Es viable esto? Yo leía un artículo en México, en el DF incluso están planteando una alternativa como esta y la pregunta es, ¿se puede hacer en lugares en donde no sea el paisaje montañoso? ¿Verdad? Esa es la primera pregunta que Bueno. circulaba, pero ¿es viable algo así? La premisa en realidad está, tipo, todos los ojos a nivel mundial está en que el transporte público del futuro está en el aire, ya no más por tierra, ¿verdad? Y inclusive el ingeniero y acá Viedma pudo decirnos también, ¿verdad? Tiene que ver con el transporte público, ya sea tren eléctrico, teleférico o cualquier tipo de transporte público que sea aéreo y además utilizar la energía eléctrica, ¿verdad? Que en nuestro país, como dijo, bueno, es algo que abunda. Entonces, el teleférico no es solamente la única alternativa, ¿verdad? Nosotros estuvimos planteando con Rolf y trabajando con el grupo de arquitectos de Agua Alta la posibilidad de utilizar otro tipo de cabinas, de cabinas de soluciones. Uno, por ejemplo... Transportes elevados siempre. Siempre, ¿verdad? siempre. Ok. Que nos pareció el más apropiado para nuestro proyecto era el Funitel, que es una mezcla entre funicular y el teleférico, ¿verdad? Entonces hay una gran variedad de cabinas, de opciones, de variedades de transportes e inclusive también están los trenes sobrelevados, ¿verdad? Y ciudades grandes como son Bogotá o Lima ya están usando ese tipo de sistema, ¿verdad? Y bueno, se dice mucho que el Metrobús, o sea, ya está quedando atrás, ¿verdad? El Metrobús es eficiente, ¿verdad? Pero es lo que dicen que en realidad existen mejores alternativas que son, por ejemplo, qué sé yo, el teleférico o el tren Claro, elevado. hoy día, teniendo en cuenta las necesidades que tienen los ciudadanos de las ciudades en las que nosotros vivimos, tenemos que tener en cuenta que existe un sinfín de posibilidades y queda a nuestro criterio ver cuál es la que responde de la mejor manera posible a las mismas. Y creo yo que hoy día
justamente el transporte aéreo es una solución adecuada debido a que cada vez estamos quedándonos sin espacios como para alternativas convencionales que se están implementando a pesar de que cada vez en todo el mundo se sigue innovando. En muchos países, como mencionaste, en Bolivia, en Quito, en muchas otras ciudades también, México mismo, están implementando otras alternativas de transporte público debido a que se puede realizar. Y yo creo que es hora de que nosotros como país que está creciendo rápidamente adoptemos esa misma postura y comencemos a optar por alternativas diferentes y novedosas que respondan a las necesidades que tenemos hoy. Yo le digo que puede ser impactante eso, ¿verdad? Vamos a arrancar con Marina y Pedro y después Felipe lo del transporte elevado. Hay en países que son atractivos turísticos todavía hasta hoy, ¿verdad? No, pero en ciudades ni que hablar, ¿verdad? Ahora ya es necesidad. Claro, es una necesidad, pero digo, fueron atractivos turísticos por años, ¿verdad? Los trenes elevados. Vamos a tener un ¿verdad? problema porque le van a joder a Pedro con su helicóptero, por ejemplo. Es un regular bien. Pero vamos a tener que ver qué hacemos. Pero va a poner una porque no empresa de... Bueno, una visión un poco más solidaria, Pedro. Invertir. Eso fue gratuito. Pero RS, bueno, está bien, no no, importa. pero ya le vamos a- de cariño. Mariana, por favor, porque Gracias. no parece que Fin de año. estamos... Sí, es para Roberto, hablamos mucho realmente en este tiempo del famoso tren de cercanías, etcétera. Creo que yo en algún momento te planteaba, y bueno, sucedió con el Metrobús. Acá tardamos más o menos 20 años, como siempre decimos, en debatir, y después cuando empieza, bueno, y mira Ya no lo que sirve. pasó, ¿verdad? No Entonces, sirve. yo hablábamos acá con los frentistas y decíamos eso. O sea, en realidad, imagínate que hoy vos le digas a los frentistas, vamos a reiniciar el Metrobús. Yo creo que puede ser el mejor proyecto, pero seguramente les va a dar, no sé, urticaria, ¿verdad? Le va a dar alergia, porque uno, así vieron, o sea, No se sé si quemaron lo van con a leche permitir, y ¿verdad? vieron vaca y van a llorar, ¿verdad? No sé si lo van a Claro, o permitir, sea, ¿no? entonces llegamos a una situación de descrédito. Me gustaría preguntarte un poco desde ese punto de vista, después vamos a hablar solamente de la alternativa, ¿cómo hacemos para plantear proyectos acá y que generen, no sé si la adhesión, Confianza. por qué tardamos tanto? Hay que hablar con todo el mundo, hay que reunirse con todo, hay que pensar el aspecto social, es cierto, hay que hacer, pero no arrancamos nunca. Y cuando por fin arrancamos, las experiencias no son tan buenas, ¿verdad? Bueno, mira, experiencias de este tipo sucedieron en el mundo en varios no deberían suceder, porque acá hubieron varios errores. Y uno de ellos es el tema social, lógicamente, o el tema comunitario. Pero acá hay que entender algo, el transporte no es un fin en sí mismo. El transporte responde a una estrategia de ciudad sostenible. Entonces, Claro, si no sabes qué ciudad querés. ¿cómo claro, sabes lo el que pasa transporte? es que tenés una avenida como decía allá, la que no sabes qué es y no sabes cómo están las propiedades. O sea, fíjate en la falta de información básica. Y encima seleccionás un sistema que genera problemas en un espacio reducido. Porque ahí, por ejemplo, para darte una idea nomás, la selección, ante esa demanda de 220 mil pasajeros, el Metrobús necesita tener dos líneas, una línea removida y una línea directa. Entonces, para que el directo le pase al removido, tiene que tener un canal de sobrepaso en las estaciones, ahí se ensancha y ahí es donde se genera el problema, porque no tenés espacio. Si eso tuvieses un tren, no iba a tener problema, porque el tren no necesita sobrepaso y encima es eléctrico. Entonces, yo creo que hay que pensar en la solución. Ninguna solución es buena o mala. Inclusive hablando del tema de teleféricos, teleférico tiene una utilidad para una determinada situación de demanda y topografía, tal vez. Lo que ¿verdad? habíamos dicho, nada va a ser para todos, pero Claro, todo va a poder responder a alguna necesidad. Totalmente, tienen que combinarse los sistemas, pero para eso hay que tener una visión de ciudad, una visión de desarrollo urbano y de desarrollo territorial. Si eso Mi no se pregunta, Roberto, era ¿por qué cuesta tanto? ¿Es porque falta esa visión? cuesta, ¿Crees vos? primero no hay la visión, ¿verdad? O sea, no existe una visión colectiva, porque eso hay que vender y hay que ser en forma colectiva. Lograr adhesión. Y por otro lado, cuando generas las soluciones, es mucho más fácil tener una visión colectiva para poder instalar eso. Y aparte de tener esa visión colectiva, hay que trabajar socialmente en ese proyecto, ¿verdad? Porque ahí lo que se genera es un desarrollo del territorio y como generalmente tenemos desorden que viene de hace mucho tiempo, predial o territorial, cuesta reformar eso si no tenés una comunicación, una visión, una utilidad. O sea, hay una serie de factores. El transporte lo que hace es cuando le querés forzar, te genera una serie de problemas porque es una cuestión. Y más todavía, el caso del tren de cercanía, nosotros no estamos hace 20 años como el Metrobús estuvo, estamos hace 2, 3 años, recién ahora tenemos aprobada una ley, recién ahora tenemos herramientas y tenemos una información transparente para poder generar ese proceso ordenado socialmente y para tratar de generar, digamos, los impactos que queremos nosotros para que funcione. Entonces,
Hay algunas leyes muy básicas para seguir en proyectos de este tipo que si no se siguen, fracasan. Y en este caso, cuando te metes, hay una suma de cosas ahí, entonces nos atiende no solamente el problema social, el técnico dentro de esa estructura urbana y generan esta... ¿Cuál es el problema? Ganar de vuelta confianza. Porque ahora la gente, cualquier cosa que haga... Ahora va a tener que hacer una campaña de 2 años. ¿Verdad? Entonces tenés que tener personas creíbles, ¿verdad? Tenés que tener liderazgo en el proyecto, tenés que tener buena comunicación, buen manejo técnico y también político y social como para que eso se instale. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Vale. ¿Les parece? Y vamos a seguir hablando del tema, pero antes, ustedes saben, tenemos el mejor consejo para Papá Noel, que sigue cargando el trineo en CompuMarket. Se acerca la Navidad y Papá Noel sigue eligiendo los regalos y cargando el trineo. En CompuMarket están los regalos más esperados, los que vas a amar todo el año. ¿Ya mandaste tu cartita, Pedro? Sí, ya ¿Sí? mandé. ¿Vos, Felipe? Sí. ¿Vos, Mariana? Tengo todo. Ya están, bueno, se va a seguir cargando en CompuMarket. Argentina. Con acuse de recibo. Esa entrada. Muy bien, y desde mañana en infonegocios.com.py, Paraguay cierra el 2018 bien posicionado en materia de sanidad animal. Hay una entrevista con el doctor Enrique González en la página. ¿Seguirán las obras en el 2019? Es la pregunta, la gran pregunta del sector inmobiliario. Sí. Y es una preocupación también para algunos. Diversificación del mercado evitaría que a Paraguay le vaya mal en el 2019. También mañana lo vamos a tener en infonegocios.com.py. Bueno, ya se olvidó, pues. ¿Qué pasó? Ya preguntó, pues ya me toca Sí, a mí. no está bien, ahora le toca No, pues ya a Pedro. hiciste mal otra vez. No, yo pensé que ella me preguntó si había una recomendación y le dije no. Bueno. Pedro, por favor. No, simplemente... Hablando algo innovador con el señor más. Bueno, bueno, los el elementos más millennial antiguos. acá. en Bueno, las filas. el tema es el siguiente. Yo creo que se retrasa todo esto y no se llega a donde se tiene que llegar, porque está la necesidad, aparentemente se tienen los recursos, se tienen las empresas que quieren poner plata, está el mercado y yo creo que no hay política de Estado en realidad. Ahí partimos de nuestra disyuntiva. El Metrobús estuvimos negociando o hablando del Metrobús hace añares. El tema del ferrocarril tuvimos, perdimos, sabemos que es necesario, en fin. Ahora aparentemente a paso de tortuga esto está saliendo. Incluso el presidente, usted dijo ya que había empresas que estaban interesadas en financiar el proyecto porque es un negocio. Es un negocio. Y todavía no concretamos Metrobús. Estamos con este tema del ferrocarril y planteamos esto. Porque fíjense cómo nos va ganando el tiempo. Pero se está viendo en pantalla nomás en este momento. Esta es la que alternativa planteaban, de los chicos sí, del teleférico, ¿no? que planteaban los chicos que es parte de uno de los proyectos. Parte de uno de los proyectos. Entonces yo me pregunto, ¿no? Cuando se plantea esto, que el presidente y también a los demás invitados, ¿qué piensan? O sea, ¿podemos llegar a avanzar en esto teniendo en cuenta que se dan todas las condiciones? Porque es así, se dan todas las condiciones, está el mercado, está la plata, pero en fin, estamos medio empantanados. Mira, yo creo que ahora la situación está cambiando radicalmente Sí. por justamente las fuerzas del mercado. Las fuerzas del mercado son las que están haciendo que el Paraguay se desarrolle. No es que el Estado dijo mágicamente vamos a desarrollarnos. Fíjate los puertos privados que están desarrollándose supuesto. a riesgo puro privado a todo el complejo de la soja o los granos. Totalmente. Ahí no hubo plata pública. Entonces, yo creo que el mercado, pero el mercado en términos urbanos es la población que crece y que cada vez está más congestionada. Entonces necesita respuesta, hay pérdida de eficiencia energética, hay contaminación, hay accidentes, y eso está creciendo y le está pesando cada vez más. Entonces llega un momento que yo creo que ya es insostenible no dar unas soluciones. Estamos en una transición de una, aldea, ¿verdad?, a una ciudad. Y en la transición se necesitan ajustes y se cometen errores. Este tema del Metrobús es un error, visible de qué sucede justamente en este proceso de crecimiento. Y a tu pregunta, yo creo que la tendencia es que vayamos siendo cada vez más eficientes en hacer estos proyectos que son estructurantes. Claro. Porque ¿qué pasa? Vamos a ir teniendo costos muy altos en la economía, entonces ¿qué va a pasar? Va a haber una pérdida de competitividad. Todo se afecta. Entonces, al final, yo creo que de esto que estamos haciendo mal tenemos que aprender, Ojalá. ¿verdad? Tenemos que tener, eso que vos dijiste, falta políticas públicas, eso es porque no hay visión.
La Claro. política la política pública viene de una visión conjunta y compartida. Fíjate que para aprobar el proyecto del tren de cercanía tuvimos 3 años en el Congreso. Sí, acá varias veces lo tuvimos acá. Está bien, 3 años, Sí. ¿verdad? Nos costó desarrollar un consenso, que todavía no creo que sea tan pleno, pero estamos evolucionando. Yo creo que cuando demos los primeros pasos en estos sistemas, la gente comienza a ganar confianza, comienza a ver los efectos, entonces ahí va a haber se va a acelerar, digamos, ese proceso. Estamos en una curva todavía de aprendizaje un poco empinada, pero eso yo creo que está próximo a el desarrollo, digamos, más. Y una de las cosas que está, Pedro, incentivando es la tecnología, ¿verdad? La información. Una campaña social o de comunicación antes era más difícil que ahora, ¿verdad? Aún así sigue todavía teniendo complejidades, pero yo creo que es un proceso evolutivo que tenemos que comprender dónde estamos y qué es lo que nos falta para poder llegar a esos consensos y acelerar este tipo de proyectos estructurantes. Sí, una pregunta para Rolf o para Franco. A ver, yo siempre comento este ejemplo porque algo que lo viví yo, una anécdota que lo viví muy de cerca, porque hace un par de años, en realidad unos cuantos años atrás, empezó a hablar fuertemente el tema del voto electrónico. Y a mí me tocó conocer en un viaje a Ciudad del Este a 2 chicos que tenían todo desarrollado, el software armado, inclusive el hardware, todo tenían, para ellos ser los proveedores del TSJE, en el caso que se apruebe todo. El TSJE jamás le dio bolilla, ¿verdad? Fueron allá, tenían todo armado los chicos, gente que estudió acá, se va a Brasil a hacer su posgrado, todo, dos capos eran. Y el TSJE fue y compró de Brasil, o alquiló, no sé cómo fue, por chorrocientos millones de dólares, ¿verdad? Y nunca le dieron bolilla, parece, a lo nuestro. Por eso que le planteo a uno de los dos, ¿cómo ustedes ven la posibilidad de que se fijen en su proyecto? ¿Es más que nada por el tema de la facultad nomás, digamos? ¿O tienen realmente esperanza o ganas de que se concrete? Hay una cuestión, digamos, ¿es viable esto? ¿Económicamente rentable? Yo creo que es muy viable y es justamente una de las cosas que estuvimos analizando a partir del vamos, cuando dijimos que íbamos a participar de este concurso. A veces el Estado parece que está en otra, parece que está desconectado. Parece. No, en serio. A veces o siempre. O siempre, sí. A veces parece que se conecta, ¿verdad? A veces se conecta nomás. Bueno, y lo que sí es que para nosotros es totalmente viable porque se dan las condiciones, así como dijeron en nuestro país, y tenemos ejemplos en otros países y funcionaron. Entonces, es justamente ahí donde nosotros, fijándonos en esos ejemplos, es que dijimos es totalmente aplicable acá, en Paraguay, y obviamente sería lo ideal que se concrete. Respondiendo también a lo otro que dijiste, yo creo que es una falta de confianza quizá en lo nuestro, porque yo particularmente creo que hay mucho talento en nuestro país y los jóvenes particularmente tenemos esas ganas de innovar. Entonces, para mí sinceramente es solamente eso, o sea, falta la confianza, porque tenemos las situaciones como para que se den este tipo de proyectos en nuestro país. Tenemos los proyectos como para que se ejecuten, solamente falta que alguien se fije en eso y decida apoyar y llevar adelante. Hay números hechos ustedes, digamos, a nivel de inversión. Se hicieron, pero, o sea, obviamente... Son a nivel macro, o sea, son están estimativos. sujetos a investigaciones después, ¿verdad? ¿Podemos tirar algo de esos números? Bueno. Sí, o sea, inicialmente, como le estábamos contando a Toto hace rato, nosotros planteamos el proyecto a nivel de idea, porque el concurso al cual nos presentamos era a nivel de idea, no anteproyecto ni de proyecto. Si era anteproyecto o proyecto, necesita un montón de investigaciones más profundas al respecto. Bueno, el proyecto que nosotros teníamos en mente se trataba de 2 estaciones nada más y un sistema de teleférico Funitel o cualquier tipo de sistema de cabinas que se movilice por cables, ¿verdad? No necesariamente teleférico. Nosotros pensamos en teleférico, ¿verdad? Porque es digamos, lo que más se conoce, ¿verdad? Ok, lo que también es más fácil de hablar. Es lo más fácil de hablar, claro. Si vos decís... De venderse, bueno, no podríamos decir tampoco tirolesa porque, bueno, No, claro, imagínate sería medio suicida, ¿verdad? encima del río Paraguay una tirolesa. Voy a tirar de punta hasta... Bueno, entonces sería básicamente unos $500,000 solamente para eso. Pero en realidad de eso no estuvo... 500 millones. ¿O 500 no, $500,000. Okay. $500,000, pero son solamente 2 estaciones y es algo realmente básico, ¿verdad? No es que está bien estudiado ni bien desarrollado el proyecto. En realidad, sabemos nosotros, después de investigaciones nosotros, al volver al Chile, estuvimos trabajando en el proyecto y
revisamos tesis, hablamos con profesores de la Católica y de la UNA y nos dimos cuenta de que en realidad Itata Punta se está cayendo, se está desmoronando, ¿verdad? Es un peñón que se está desmoronando. Entonces, eso elevaría mucho más los costos otra vez, ¿verdad? Y al darnos cuenta también de que, bueno, es un terreno inundable en realidad en Anagua, ¿verdad? Nuestra intención siempre fue, al trabajar con el equipo de Agua Alta, que eso se convierta en un parque inundable y, ¿verdad? Que pueda tener algún uso el otro lado del río. Y contándote algo que me acuerdo me contó mi mamá en realidad, con respecto a que no se fijan en lo nuestro, me contó que la soja que se hace acá se envía afuera y, por ejemplo, traen jugo hecho de soja, pero paraguaya. No se industrializa. No, sí. Se industrializa, exactamente. Y lo mismo con las frutas y un montón de cosas. Entonces, en realidad yo creo que eso es lo que falta, que se fijen en lo nuestro, ¿verdad? Eso que decíamos, el tema también la confianza, ¿verdad? Claro, exactamente. Bueno, ¿cómo plantear, digamos, soluciones que vayan también al mundo político desde poder comprender esta situación? Hoy todavía estamos discutiendo un montón de cosas y cuando el mundo te dice tener un auto es altamente costoso para cualquiera en cualquier ciudad del mundo, acá tener un vehículo o de 2 ruedas o de 4 ruedas hasta a veces mucho más barato que por tiempo y por otras cuestiones, ¿verdad? Hasta es más seguro que andar en un transporte público. Se quiere hablar de alternativa al transporte público y estar a 3 años en llegarse más o menos un acuerdo, ¿verdad? Otro proyecto sí que fracasa luego, ¿verdad? ¿Cómo plantear estas cosas que los ciudadanos estamos hablando, pero parece que nos llega a algunos puntos de decisión, ¿verdad? O algunos lugares de decisión? Mira, Toto, yo creo que Pedro dio en una de las directrices que se tienen que tomar, ¿verdad? Que es el tema principalmente de la planificación. ¿Qué es lo que pasa en Paraguay? Que Asunción es una ciudad relativamente pequeña como capital. O sea, si vamos a comparar con Bogotá, una de esas que tienen 5, 6, 10 millones de habitantes, nosotros no tenemos, lo que tributan a Asunción son 400.000 personas, 500.000. Entra 1 millón, dice, por día. Exacto. Acá el tema es la movilidad. El tema es que de las ciudades de dormitorio vienen a Asunción a trabajar todos al mismo horario y todos se van al mismo horario, ¿verdad? Por las mismas rutas y por los mismos desagotes que tiene la ciudad, que evidentemente todo está colapsado. Y aparte no hay medio de transporte y aparte de eso cada uno accede y trata y ve cómo solucionar su problema individual y bueno, y accede a una moto o un auto o lo que sea, lo cual complica aún más esos horarios. Y encima de eso tenemos también proyectos en el Estado, ahora por ejemplo, que es un excelente proyecto, o sea, desde el punto de vista urbanístico es espectacular, que el proyecto se está realizando ya en el puerto de Asunción, en el cual van a estar varios ministerios en el puerto de Asunción. Que un lugar, que para llegar a ese lugar, con todas las personas que van a trabajar en ese lugar, que hoy están dispersas en el centro de Asunción y que generan ese caos de vehicular, va a continuar eso, o sea, probablemente empeore. Sí. Entonces, a no ser que desde el Estado también se plantee una movilidad, digamos, para el empleado público, cosa que puede ser una solución, porque nosotros estamos haciendo una cuestión de transporte que en realidad si vos comparás con otras ciudades como Santiago de Chile, en el cual nosotros estamos a una escala muy pequeña y por eso que muchos de los sistemas de transporte como se plantea en otros países, los trenes o los subterráneos, claro, son inviables acá porque el costo que uno tiene para hacer un subterráneo no justifica ni siquiera la inversión en 10 o 15 o 30 años. El volumen. Por el volumen de personas que va a utilizar. Ese es el riesgo que se corre. Por eso que el Metrobús era la mejor alternativa en su momento, por el volumen de pasajeros que tenía, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay que repensar eso, hay que reestructurar, hay que, como dice el presidente también, hay que hablar con la gente y ver un poco qué ciudad queremos en Asunción. ¿Queremos seguir colapsados y perder 2 o 3 horas en el tráfico? ¿O queremos tratar de estructurar la ciudad de Asunción y ver también el otro lado del río, que es increíble? Esta es la única capital de Sudamérica que no tiene absolutamente nada del otro lado de un río como el río Paraguay. Y no se quiere- y Te tampoco digo, se quiere porque Corrientes, tienen miedo. en Argentina, vos te vas en Corrientes, enfrente tenés Resistencia. Sí. Son 2 ciudades gigantescas, hay un puente que los une entre ambos y también se inunda, ¿verdad? Solamente que tienen un sistema en el cual ellos evitan la inundación. Pasa que acabo de decir puente, decían los dicen, no, si vamos a ver a toda nuestra gente. Bueno, Dice, ya no va a vivir nadie acá, dice, ¿verdad? O sea, No, ni pero- siquiera piensen en una alternativa. No, puente no, porque se van todos a Chaco y no vive nadie acá.
Y si no vive nadie, ¿quién mantiene la ciudad? Y ahí empieza el desespero, y ¿verdad? no es solamente el ¿Cómo pagamos sector, salario en la municipalidad? ¿Cómo pagamos 8.000 que tenemos ahí si no vive nadie acá? no es solamente el sector público el problema, es también el sector privado. sin Pues si duda. ustedes ven ahora lo que está pasando, por ejemplo, en la zona, en el nuevo centro de Asunción, ¿verdad? En la zona de Villamorra, Valladolid, también pasa exactamente lo mismo. A esta hora uno quiere entrar ahí, es imposible. Olvídate. O sea que al final estamos generando centros y de caos, ¿verdad? Porque no hay una planificación y lo poco planificado que hay no se respeta. Vamos a hacer una pequeña pausa. Habla y- y candidato, la vuelta. toca. ¿Eh? Los candidatos ahí. Los candidatos a intendente ahí. ¿Eh? Ay, no, concejal por lo menos, Tiene ¿verdad? No, no sé. Candidato Vamos a ver. Regional por lo Que nadie menos. quiere Ya, el hierro vamos. caliente. Vamos a hacer una pausa, Mariana, por favor. Veremos. Bueno, la guitarra de Sí, Diego ok. Torres puede ser tuya. Escuchar Radio Disney, acercate a tu artista favorito. Radio Disney 965. Eso que querés sentir. Y el siguiente consejo es, Elías, no te escucho. Compu. Ah, muy bien, gracias. Yo tengo una recomendación fabulosa porque son todavía días de fin de año y hay gente que todavía no hizo su lista de regalos. Podés ir a Compu Market porque Papá Noel continúa eligiendo regalos y cargando su trineo. En Compu Market están los regalos más esperados y los que vas a amar durante todo el año. Bueno, Bueno, chicos, nosotros hablando de espera un tecnología, yo poquito, con una hoja de espera un papel, poquito que ¿verdad? tengo Por favor. una invitación Muy bien, más, ¿qué no tenemos? mía en realidad, de los amigos de Radio Disney que les invita a ver la película El regreso de Mary Poppins. ¿Eh? Qué Escucha tu radio y qué gran entérate, película. claro, cómo participar por las entradas para la exclusiva Avant Premier el 2 de enero. Radio Disney, eso que querés sentir. Muchas gracias, bien. Pedro. Bueno, vamos hasta Hamburgo y Yaroga. En este momento está nuestro compañero Jorge Guillén. Ahí hay una manifestación. Hay estudiantes que de hecho han crecido O sea, está cerrado en hasta ahora. número. Está cerrado, ¿sí? Mariscal López. Sí, Alcántara. es Aragua. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, el saludo cordial a todos ustedes compañeros, también a toda la teleaudiencia. Efectivamente nos encontramos en las intersecciones de las calles Mariscal López y Cubicheque de nuestra ciudad capital, básicamente a metros de la residencia presidencial Murguicharoga. Estamos precisamente viendo en imágenes lo que es esta concentración de jóvenes de distintos sectores que se autoconvocaron aquí, principalmente, por ejemplo, del FENAES, de la Federación de Estudiantes del Paraguay, que de esta manera entonces se convocan aquí para protestar contra lo que es el servicio militar obligatorio. Estamos precisamente con Federico Enciso, uno de los jóvenes que se manifestaron en este lugar. Bueno, Federico, nos decías que están básicamente en contra de lo que es el servicio militar obligatorio, de la forma en la que se está planteando en estos momentos la obligatoriedad del cumplimiento de esta ley. Lo que nosotros estamos en desacuerdo es que eso se ponga prioridad como debate ante una problemática más compleja de la juventud. Tenemos un problema en educación, en salud, en cultura, en deporte, todas esas necesidades que hoy tiene la juventud y que también son derechos constitucionales. 100.000 jóvenes están fuera del sistema educativo. La Constitución habla de la obligatoriedad de la educación y no se cumple eso. Eso es lo que deberíamos discutir y no esta cuestión que no es realmente trascendente. Lo que nosotros planteamos es una protección integral para los jóvenes, una propuesta de cómo lograr que esos 100.000 jóvenes vuelvan al sistema educativo y solucionemos con profundidad realmente los problemas. En segundo punto, nosotros estamos en desacuerdo que estas fuerzas militares que no tienen la moral, una institución que en estos 20 años de democracia solamente demostró inoperancia y corrupción, no puede atrapar a la gente del EPP, no puede derrotar al crimen organizado, hay denuncia de violación de una adolescente de 13 años, o sea, eso es lo que refleja hoy la fuerza militar. Necesitamos y nosotros planteamos una reforma estructural de las fuerzas militares para después discutir servicio militar. Antes de esas dos cosas que no se planteen es realmente no resolver los problemas de raíz. O sea, irte al cuartel 3 meses no va a lograr que un adicto deje las drogas. Eso hay profesionales que tratan eso y para eso el Estado tiene que trabajar en eso. En 3 meses, bueno, vas a ser un universitario. En 3 meses, o sea, son muchas cuestiones mucho más complejas que en 3 meses no se van a resolver. Y por más que haya la objeción de conciencia, lo que nosotros nos preocupa es que se plantee como si fuera que eso sea la solución a todos los problemas. Y además que no hay una claridad con respecto a las propias autoridades. Una institución, la Defensoría del Pueblo, dice una cosa y el gobierno dice otra cosa con respecto al tema de las multas. Hay una denuncia en Itapúa que se fueron a pagar más de 500.000 guaraníes en la Defensoría del Pueblo, monto que no tenía nada que ver por gestiones de manera voluntaria. O sea, esta confusión en realidad es, en síntesis, se presta para la confusión de manera intencional, para la coima, para recaudar.
para los amigos y para la corona. Para eso se hizo esto. ¿Se registraron algunos incidentes en el momento en que se manifestaban ustedes, en que inició todo esto, Federico? Bueno, ustedes pueden ver acá en la cámara, a más de 3 cuadras cierran Mariscal López y lo mismo hacia el otro lado. Estamos 30 jóvenes, adolescentes entre 15 y 20, 22 años de edad. Nosotros decimos que la Constitución garantiza nuestra manifestación pacíficamente. En la época de Cartes, nosotros, cuando yo estaba en la FENADE, nos manifestamos en varias oportunidades frente a Hamburgo y Charoa, se cerró media calzada y tranquilo terminó la manifestación. Acá no nos querían permitir pasar la calle. Recién por la presión pudimos lograr estar hasta este sector. Después, cuando yo intento pasar, la policía me tira al piso, agarran y me dicen, a vos te falta cuartel, me llevan al calabozo y me dicen que a mí me tienen fichado. Yo denuncio, ¿verdad?, justamente de que es ilegal esa detención. La gente acá se estaba manifestando, estaba la prensa y recién después me liberan. El comisario tuvo que admitir que esa detención es ilegal. La directora de Relaciones Públicas dice que nosotros estamos provocando. Son ellos los que provocan, porque primero la ley del marchódromo habla del cierre, o sea, del Palacio de Gobierno, no de Hamburgo y Charoa. De hecho, varias veces nos manifestamos frente a Hamburgo y Charoa. Además, somos 30 jóvenes, no hay necesidad de cerrar toda la avenida Mariscal López, más de 4 cuadras a cada lado. Son ellos los que están provocando y nuestra manifestación era absolutamente pacífica. En síntesis, el presidente de la República dijo hoy que iba a cuidar a los jóvenes. Cuidar no sé si es llevar a los calabozos a los jóvenes, cuidar no sé si es golpear a mujeres o romper la remera como lo decían a unos compañeros. Este es el gobierno de Mario Aldo Benítez, ¿verdad? Y eso tiene que saber toda la gente. Gracias, Federico. Federico Enciso, de esta manera también ex integrante del FENAES, uno de los gremios que está en plena organización de lo que es esta concentración en repudio a la obligatoriedad del servicio militar, como su nombre lo dice, obligatorio, valga la redundancia, que de esta manera entonces se manifiestan y se concentran en protesta a todo lo que está ocurriendo hoy, compañeros. Muchas gracias, Jorge. Vamos a tener, por supuesto, más detalles en el noticiero de Unicanal ahí desde Hamburgo y Charoa. Mariana, por favor. Te tocaba a vos, ¿verdad? La Por verdad favor, es si que no es así, igual eso. Igual, no recuerdo, por favor, seguimos sí. igual, ¿verdad? Mujeres primero. Mujeres y niños. Para Eduardo también, o sea, un poco la idea también era hablar de ese transporte alternativo, que es lo que estamos debatiendo desde varias aristas, pero en el tema eléctrico del que tanto se habla, digamos, o sea, ¿es realmente viable un transporte eléctrico o un transporte colectivo, diría yo, sobre todo porque yo no digo que esto suceda, pero no sé, yo no quiero pensar, me estoy yendo y el colectivo se quedó sin batería, ¿verdad? Se quedó en la calle o se fue la ANDE, no, por eso me imagino que va a tener que estar todo previsto, pero si esa va a ser la realidad, es un poco complicado. O sea, ¿cómo realmente no se debería tiene de que pasar, planear? Claro, tipo, no, amigo, tipo, no llego, el colectivo se quedó, se fue la luz. Tendríamos que plantear esto. Se fue la luz, ¿verdad? O sea, ¿cómo realmente va a ser? O sea, esto es broma, pero bueno, ¿cómo realmente debería ser para saber si nuestro sistema eléctrico está preparado? Porque si hoy no podemos planchar la ropa todos juntos, no sé si vamos a poder tener un sistema de transporte, o sea, pregunto. Bueno, un tema complejo. Lo que pasa es que hay, como dije al principio, hay 15 años de falta de inversión. Eso es, en poco tiempo no se puede hacer. Segundo, existe un crecimiento económico que el Paraguay tiene que está reflejado en el consumo. El consumo, cuanto más consumo tenemos de energía eléctrica, quiere decir que estamos mejorando económicamente a nivel micro también. Claro. ¿Verdad? Es uno de los indicadores a nivel mundial, Claro, ¿verdad? claro. Y de hecho el presidente de la ANDE se pasa diciendo que hay aumento de consumo todo el tiempo y de hecho está proyectado que en 10 años nosotros consumamos toda la energía que producimos en Itaipú y Acaral. Pero 10 años es mucho tiempo todavía, podemos tener una vida confortable, digamos, utilizando bien la energía eléctrica. Lo que se refiere básicamente es que la eficiencia energética también tiene que ser parte de la planificación de la ciudad que nosotros queremos. O sea, si nosotros malgastamos la energía Pero no hay eléctrica... pues esa planificación, Eduardo. Y no hay, pero se tiene que educar a la gente. Esa es la mejor planificación en este sentido. Porque si no, si la gente no declara, por ejemplo, la cantidad de aire que tiene instalada en Claro. su casa, la cantidad de planchas, porque puede ser una sola plancha, pero por ahí tener planchando 3 personas en la casa al mismo tiempo, ¿verdad? Cosa que se puede dar. Entonces, no existe todavía, no existe en el mundo un sistema que responda a un consumo no organizado. Tiene que haber un consumo organizado. Aparte de eso, el sistema de transporte eléctrico lo que va a hacer es ayudar a la red de transmisión de energía porque básicamente lo que hace es consumir constantemente una cantidad de energía. Hoy en Paraguay
existen lo que se llaman picos de consumo que son extremadamente altos. Vos tenés, es lo mismo que pasa en el tráfico, Sí. para que la gente se Totalmente. dé una Hay un idea. Es lo mismo que pasa, eléctrico, digamos. hay horario en el cual vos no podés, o sea, por el cable no pasa más electricidad. Ya está colapsado, Claro, ¿verdad? ya no. Llega un punto en el cual el pico es tan alto que es porque todo el mundo consume, llega a su casa y tiene todo el derecho de prender todos los aires que están en su casa, poner a 16 grados los aires y llegar y planchar y hacer todo al mismo tiempo. Claro Sí, que están, claro. pero la educación tiene que ser parte de eso. Uno tiene que ser consciente de que está viviendo en una comunidad y que eso va a afectar a su vecino, a su barrio, Claro, va a como explotar el la educación transformador que y se hace nadie con va a el tener luz agua, de que durante es 8 horas. finita, claro. Entonces, esa es la conciencia que hay que generar, ¿verdad? Que anteriormente no la tenemos, es la conciencia de comunidad. Y el transporte público es como una industria, va a consumir siempre la misma cantidad de energía, va a ayudar a que la distribución de energía sea mejor, que la ANDE tenga una mejor previsión. Pero a en ver, el perdón, consumo para eléctrico. entender nomás, nosotros no estamos preparados si no compensamos esos 15 años de inversión que no se hicieron. Bueno, yo creo que hay que compensar eso no solamente por el transporte público, sino Claro. que no vamos a poder consumir más energía de acuerdo a lo que está hoy proyectado. O sea, tanto Yacintá como Itaipú tienen que ser parte de esta reconversión de la ANDE porque hay que invertir. O sea, Yacintá y Itaipú son los vendedores de energía. Ellos tienen que invertir en la empresa que vende energía para que la empresa siga vendiendo energía a un volumen mayor inclusive, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final todo termina ganando una cadena. Porque Yacintá y Itaipú generan su fondo de la venta de la ANDE. O sea, la ANDE vende esa energía y de ahí genera los pagos a esas dos empresas. No es que esas dos empresas sacan del río los dólares. Lo mismo pasa del lado brasilero y del lado argentino. Entonces, acá hay que consumir bien nomás, hay que consumir estructuradamente y en forma educada y en forma colectiva, ¿verdad? Pensando que todo es una ciudad. Presidente, ¿querías mencionar antes del final? No, cuando estamos hablando, para que la gente sepa nomás, cuando tenés un tren o un sistema eléctrico masivo, toma la línea de alta tensión y tiene su estática especial, o sea, no es la misma corriente que la que enchufa llega la a casa, plancha, ¿no? ¿verdad? Claro. Entonces son cosas diferentes. Y las líneas de alta tensión tienen una confiabilidad de más del 99,9%. O sea, son muy confiables. Muy pocas veces se escucha que hay una El caída. problema es cuando baja la energía. El problema en es cuando nuestras se casas. distribuye, baja y se distribuye, ahí está el yaguaray, por usar un término francés, como dice... La mala inversión. O sea, Felipe, no va, ¿verdad? no, va, no va a ir por los mismos canales de distribución. No, tal no, vez. no, tienen canales especiales, ¿verdad? Para lo que es son los sistemas de alimentación masiva. Eso no me querían poder explicar porque evidentemente que hoy ante los cortes... Claro. Y por otro lado, los sistemas masivos también tienen respaldo. O sea, por ejemplo, si tenés una línea tipo catenaria que alimenta al bus o alimenta al tren, generalmente también tienen baterías para corta distancia. Sí. Si hay, digamos, mismo los emergencia. teleféricos. Por ejemplo, en Bolivia, digamos, tienen un sistema que esperan que recogerla todo y ahí paran, porque si no quedan colgantes algunos ahí en el medio, que también no es. Entonces, queríamos explicar técnicamente que estamos en condiciones de ofrecer sistemas masivos de transporte eléctrico. Gracias, presidente, por venir. Eduardo, favor, muchas gracias. vamos. Muchachos, muchas gracias. Felicitaciones por el proyecto y a ver cuándo nos cuelgan a todos del aire, ¿verdad? Pero en teleférico, aclaramos, ni en tirolesa, ni... Bueno, con Felipe podríamos hacer otra cosa. ¿Cuánto están para colgarse? Sí, muchas gracias, es muy amable. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Diego Torres. Vamos a hablar de Diego Torres. La fotografía de Diego Torres puede ser tuya. Escucha tu radio 965, Radio Disney, eso que querés sentir y enterarte cómo participar. Yo soy el problema. Tranquilo, no, muchachos, no hace falta eso, porque se está terminando el año, pero ahora nos vamos a componer. Y la estación de La Farra es el verano, así es que viví pura música, diversión y fiesta en la 101.3 FM. Pone tu canal de radio, pone Farra Play. Se viene Mary Poppins. Sí, señor pero, Toto, sí. la pastillita. Radio Disney te invita a ver la película El regreso de Mary Poppins. Escucha tu radio y entérate cómo participar por las entradas para la exclusiva Van Premier, que va a ser el 2 de enero. El 2 de enero. Bueno, Radio Disney, eso que querés sentir. Bueno, chill nomás, muchachos, vamos a la pausa, tranquilo, no pasa nada. Sí, tranquilo, nomás pausa y ya volvemos. Bueno, señores, podemos retirarnos en paz. Sí, vamos Gracias. un poco movido hoy, ¿eh? Sí, un programa entretenido, me gusta que es interesante Pero hablar también de afectaba esta. a nivel de coordinación y eso. Sí, pero eso pasa hasta No, y las cuando hay cosas. proyectos y eso, te interesa, ¿no? Pero importante poder hablar de estos temas. Después, Claro. si en 3 o 4 días le van a llamar a todo el mundo otra vez y van a plantear estos temas como si fuera que son propios de otros canales. Claro. Bueno, chao, señores. Nos vemos. Chao, chao. These sensations make me feel the pleasures of another